Bueno, les damos un cordial saludo y bienvenida para todos nuestros oyentes, para todos los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Hoy es martes. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Germandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Así que, Germandiel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, estamos muy bien. Gracias a nuestro Padre Celestial. Y bueno, sé que tú también estás muy bien, Jorge. Y bueno, te envío un fuerte abrazo, como siempre. Y bueno, bendigo a todos y cada uno de los que nos escuchan en este momento, los que nos escucharán posteriormente, se anexarán luego a través de nuestras diferentes redes, nuestros diferentes medios. Te bendigo en el nombre de Jesús o de Yeshua. Y bueno, un día muy importante, ¿sí? Yo lo considero así, un día especial. Todos los días son especiales, pero bueno, siempre nosotros tenemos como una percepción distinta cada día cuando algo pues especial va a suceder. Cuando algo nuevo el Padre nos quiere dar, pues nosotros podemos percibirlo en espíritu. Y bueno, por eso decía que estoy muy contento, porque primero porque el Padre nos da un día más para escuchar de su palabra, y pues segundo, pues porque tenemos vida, ¿sí? Vida, vida, que es lo más importante. Podemos tener un día más, pero ¿qué estamos haciendo con ese día? ¿Sí? Puede ser que el Padre nos dé ese día, nos regale ese día, ¿verdad? Nos dé otra oportunidad, nos alargue los días de nuestra vida, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos aprovechando esos días? ¿Qué estamos haciendo eso para con Él? ¿Qué estamos haciendo conforme a su voluntad? Y conforme y siempre debemos trabajar en pro de su voluntad. Muchas veces el Padre nos muestra su voluntad y bueno, pero en medio de todo eso también pues se levantan cosas, ¿sí? Pero usted y yo sabemos cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Lo más importante es agradarle a Él, cumplir con su propósito, cumplir con sus trazos proféticos para con nuestra vida. Y bueno, fue voluntad de Dios que hoy estuviésemos aquí hablando de su palabra, escuchando su palabra, siendo impartido, ¿sí? Recordemos que la palabra, como dice Dios, es una espada de doble filo, es decir, eh, tiene la palabra, todos los hombres que Dios usa, hombres de Dios, pues traen una palabra, imparten una palabra, pero también ellos son ministrados, ¿sí? Primeramente. Y por eso que Dios no se equivoca cuando dice que la palabra es como espada de dos filos, ¿sí? Penetra para allá y penetra para acá, sí tiene una doble función. Y bueno, agradecido pues, con el Padre Celestial. Agradezco a cada uno de los que nos escucha, cada una de las personas que tiene su segmento acá, pues les bendigo. Y bueno, el tema que hoy he titulado, ¿sí? Le he puesto el nombre de Dios de Elías o Dios de Baal, ¿sí? Dios de Elías o Dios de Baal, ¿sí? Recordemos la historia de aquel hombre, sí, aquel profeta Elías, ¿sí? Un hombre que Dios había escogido, ¿sí? Para usar su voz. Proféticamente aquel hombre había sido tomado por Dios para hablar palabra profética. El profeta de oficio es una persona importante, ¿sí? En el reino, ¿sí? En cuanto a los 5 ministerios de Efesios 4:11, todos los ministerios son importantes, pero el profeta, ¿sí? Tiene también un peso, yo lo considero bastante importante en lo que tiene que ver con el reino, ¿sí? Cuando un profeta habla, es de suma importancia, porque esa palabra viene directamente del Padre Celestial, ¿sí? Primero el Padre, como dice, habla. No hay nada oculto que el Padre, o no hay nada que primero el Padre no le revele a los profetas, sí, a sus profetas, para que ellos sean luego usados para que suelten esa palabra, ¿sí? Entonces, como decía el tema, Dios de Elías o Dios de Baal, quería hacer mención de eso, y el Padre hoy nos hacía mención porque en estos tiempos tenemos que apoyarnos del Dios de Elías. Y usted dirá, pero ¿quién era Baal? ¿Sí? Baal era un dios. El pueblo, mucho pueblo tenía otros dioses. Lo que la palabra habla acerca de dioses ajenos, ¿sí? Pero también un Dios que pues muchos de los profetas se guiaron por él, o era su Dios, el Dios de Baal, ¿sí? Recordemos que el profeta Elías tuvo un reto, digámoslo así, tuvo que enfrentarse con aquellos 400, ¿sí?
Germandir, perdimos el audio. Seguimos a la espera de la conexión del evangelista Germandir Mogollón desde Venezuela. También saben que siempre tenemos un poquito más de dificultad con Venezuela por la comunicación, por las conexiones, pero bueno, seguimos esperando y pedimos nuevamente disculpas a todos nuestros seguidores, a todas las personas que se dedican su tiempo a escuchar estos mensajes, realmente que son mensajes de ayuda, son mensajes de mucha ayuda para todas estas situaciones que se presentan en nuestra vida, para entender un poquito más lo que realmente hemos tenido oculto, que siempre ha existido, todo lo que se muestra, todo lo que se enseña ha estado allí. Sí, sí, ¿me escuchas, Jorge? Adelante. Sí, bueno, pido disculpas, se cayó la conexión momentáneamente, ¿sí? Entonces, como decía, el Dios de Elías o Dios de Baal, ¿sí? Recordemos que Elías, como decía, se enfrentó con aquellos 450 profetas, ¿sí? En cantidad se veía reducido, ¿sí? En porcentaje también se veía reducido, pero él contaba con el Dios verdadero. Y es que muchas veces vamos a tener que echar mano de ese Dios, ¿verdad? No debemos dudar. Recordemos que muchas veces el enemigo no va a querer llevar a situaciones, ¿verdad? O acorralar, ¿sí? ¿Cuántas personas no conocen el Dios vivo, el Dios de Elías, ¿sí? Pero por X o Y circunstancias van y recurren nuevamente a la fuente, ¿sí? Incorrecta, ¿sí? Ellos conocen al Dios de Elías, Dios los sacó de servir a aquellos dioses ajenos, ¿sí? Y luego, por X o Y circunstancias, puede suceder que entiendan y dicen, bueno, pero es que en aquella fuente eso también allá hay poder, ¿sí? El enemigo, te recuerdo, tiene poder, pero ese poder a la final no es un mayor poder que el Dios todopoderoso, ¿sí? Dios, el Dios de Elías era el Dios más poderoso y Elías lo demostró con aquel reto cuando retó a aquellos 450 profetas, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiero decir? No regresemos a esos Dios de Elías, ¿sí? ¿Cuántas personas vienen de allí? ¿Sí? Recordemos una cosa importante, Dios, una de las cosas que la palabra dice que Dios está en contra de ellos es acerca de la idolatría, ¿sí? Y de la hechicería. Aquellos hombres estaban siendo idólatras, aquellos 450 profetas de Baal, pensaban que tenían al Dios verdadero, ¿sí? Pero Elías sabía, estaba confiado que tenía al Dios real, ¿sí? Aquellos 450 profetas también se regían por las instrucciones que le daba aquella mujer Jezabel, ¿sí? Aquella mujer Jezabel. Y bueno, recordemos que en la historia, al final, esta mujer Jezabel terminó su, muerta, ¿verdad? ¿Sí? Una historia trágica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella servía a un Dios que no era el Dios verdadero. A la final, yo te recuerdo cuando cuando Elías y proclamó, trajo y estableció allí ese reto, el Dios que hizo que descendiera fuego, ¿verdad? Sobre aquel orificio, sobre aquel hueco, fue el Dios de Elías, ¿sí? Y Elías estaba tan confiado, mi amado hermano, que él bromeaba con aquellos, cuando fue el turno de ellos de que quisieran descender aquel fuego, ¿verdad? Él les dijo, bueno,
voy a parafrasear, ¿por qué no gritan a ese Dios a veces que está dormido, ¿verdad? Aquellos hombres rasgaban su vestidura, ¿sí? Para ver, invocando aquel Dios Baal, pero Baal les falló porque no era el Dios real, ¿sí? Entonces, recordemos y tengamos cuidado con volver a aquellas fuentes de donde muchas veces, muchos hombres, muchas personas, Dios lo ha sacado, ¿sí? Lo ha sacado de allí de la hechicería, lo ha sacado de servir a esos dioses ajenos, y ellos tienen conocimiento que esa fuente, allí se mueve poder, ¿verdad? Se mueve poder, pero no es el poder de Dios, ¿sí? Y es un poder, digamos, el enemigo te pasa factura, eso viene siendo una pérdida de fe, una pérdida de fe. ¿Por qué? Porque está depositando tu fe en la fuente que es incorrecta, pérdida de tiempo, porque, bueno, ¿cuántas personas acuden, sí? Allí al hechicero, ¿sí? Buscando consultar, buscando una sanidad. ¿Cuántas personas pueden decir, bueno, yo tengo que buscar mi sanidad y sea cual sea la fuente, yo, bueno, voy no importa lo que tenga que hacer, no importa si tengo que ir a donde tenga que ir, si soy sano, si tengo mi milagro, si recibo lo que quiero, entonces, bueno, eso es lo que yo anhelo, eso es lo más importante. Pero déjame decirte que está yendo a la fuente correcta, ¿sí? ¿Cuántos testimonios yo he escuchado, yo he visto acerca de que, mira, Dios te da la sanidad, Dios te da el milagro, ¿sí? Pero Dios no le va a dar, no comparte su gloria con otro. Una vez que recibas tu milagro, ¿sí? Que recibas tu sanidad, no vayas y le des la gloria a esos dioses de Baal, a esos dioses que antes le serviste, a esos dioses que antes pensaban que era el Dios verdadero. No le des la gloria a él porque Dios no comparte su gloria para con nadie, ¿sí? Dice la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, ¿verdad? Un solo mediador. No hay más, ¿sí? No hay más, no hay otros dioses. No podemos darle gloria a otros, la gloria y la honra a otros dioses, ¿sí? Como te decía, hay testimonios que Dios ha sanado personas, ¿sí? De cánceres, ¿verdad? Y bueno, en vista, cuando Dios ve que comparten su gloria, bueno, entonces Él decide, pues, no que decide, sino que la enfermedad vuelve, pero no porque Dios te está castigando, sino que Él no va a compartir su gloria con nadie, porque Él sabe que en tu corazón, bueno, te fuiste a esos dioses ajenos. Dios es un Dios celoso en cuanto a la idolatría. Dios no va a permitir que te vuelvas nuevamente a la idolatría. Por eso, si te fuiste a dioses de Baal, a dioses ajenos, bueno, entonces regresa al Dios verdadero. Tú sabes cuál es la fuente, tú sabes cuál es lo correcto, tú sabes y has conocido el Dios de Elías, ¿sí? El Dios que realmente hizo descender fuego, el Dios verdadero, ¿sí? No un Dios ficticio, no un Dios que lo dejó allí avergonzado a los otros 450 profetas, ¿sí? No a ese Dios, ¿sí? Entonces mira lo que dice el Salmo 46, 7, ¿sí? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué nos está diciendo el Padre? Que Él está con nosotros, ¿sí? Que nuestro refugio es Él, ¿sí? Jehová estaba con ellos, con aquel hombre, con Elías, ¿sí? Su refugio, ¿quién era? ¿Sí? Dice aquí el Dios de Jacob, pero también fue el Dios de Elías. Dios, y tú te imaginas un reto con aquellos 450, un solo profeta contra todos aquellos profetas, pero Elías sabía con quién contaba, ¿sí? Elías sabía con quién contaba, mi amado hermano. Y mira, quiero definir lo que es la palabra poder, ¿sí? Poder significa tener expedita la facultad o potencia de hacer algo, ¿sí? Es tener la facilidad, el tiempo o lugar de hacer algo, ¿sí? Entonces, aquel Dios de Elías tenía el poder para hacer no solo algo, sino todo lo que tuviera que hacer para hacer descender ese fuego, ¿verdad? Tenía la facultad, usted y yo tenemos la facultad, tenemos el poder dado por Dios, tenemos esa facilidad. Dios pudo interrumpir en el tiempo, en su tiempo Cairo, en aquel lugar y hacer lo que tenía que hacer para demostrar que Él era el Dios de Elías, ¿sí? Dios no iba a dejar avergonzado a Elías, aquel hombre que Dios había escogido, ¿sí? Aquel hombre que Dios había escogido, Dios te escogió, nos escogió, no nos va a dejar avergonzado, no va a dejar que venga alguien, ¿sí? A atemorizarnos, ¿sí? Para hacernos entender eso, que debemos postrarnos a esos dioses. No, no, Dios no va a hacer eso, ¿sí? Y bíblicamente la palabra poder viene del griego dunamis, ¿sí?
denota pues el poder, la fuerza, la capacidad para llevar a cabo cualquier cosa, como te decía. Sí, es el poder en acción, el poder para obrar en todo el sentido, en lo absoluto, en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Y bueno, se traduce también, como te decía, como potencia o potencia de señales. Yo te pregunto, ¿Dios hizo señales allí para con aquellos profetas? Sí. ¿Hizo descender fuego? Sí. Dios se manifiesta muchas veces con señales, con prodigios, como hemos analizado, con maravillas, con portentos. Dios obra milagros, sí. Y Dios, yo estoy seguro que tú has visto la mano de Dios, ¿sí? Y si antes no lo conocía, lo estás conociendo ahorita. Bueno, tú estás viendo y verás señales y maravillas, milagros, portentos. Dios te dice, te voy a dar, ¿verdad? Pero no te vayas a aquellos dioses ajenos, de donde te saqué, de donde de una u otra forma te dice entender que yo soy el Dios real. No deposite tu confianza, ¿sí? En aquellos dioses, ¿sí? Pensábamos que estábamos haciendo lo bueno, ¿sí? Buscando de Dios, pero en Dios es incorrecto, ¿no? Y Dios nos hizo mostrar, nos hizo dar a entender de una u otra forma que Él era el Dios verdadero, ¿sí? Entonces, mira, Dios muestra su capacidad, muestra su poder, como lo vemos. Bueno, dice Éxodo 15:6, ¿sí? Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Tenemos un enemigo, la diestra del Padre es majestuosa. ¿En qué poder? El Dios de Elías fue mayor en poder que el Dios de Baal, ¿sí? Dice Éxodo, el mismo Éxodo 15, ¿sí? Pero versión Reina Valera 1960. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, ¿sí? La palabra magnificar significa, pues, engrandecer. Entonces quiere decir que dice tu diestra, oh Jehová, engrandece, ¿sí? En poder, ¿sí? Eso es maravilloso cuando nosotros podemos escuchar, ¿sí? Que Dios se engrandece en cuanto a poder. Dios tiene el poder para hacer todo, ¿sí? Dios tiene el poder para cambiar tu familia. Dios tiene el poder para sanarte, para liberarte. Tú dirás, no he experimentado la sanidad, no he experimentado el milagro. Dios lo va a hacer, ¿sí? Pero hay un tiempo establecido para con eso, ¿sí? Porque Él te está mostrando a través de algunos procesos, ¿verdad? Que Él es el Dios verdadero, ¿sí? Que Él te está sacando de esos dioses de Baal, esos hábitos, esa costumbre, esa manera como venías buscando de Él. Él quiere hacerte entender que, que esa no era la forma correcta, ¿verdad? Él quiere mostrar su poder en lo absoluto, ¿sí? Entonces, mira, dice Salmo 77, 14, tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Dios es el Dios que hace maravilla, has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Yo te pregunto, Dios hizo conocer su poder entre aquel lugar, entre aquella región, entre aquel pueblo, sí. Se manifestó a través de Elías que lo invocó, sí. Entonces se cumple la palabra, sí. La palabra no falla, mi amado hermano. Tú dirás, bueno, que esas palabras dicen esto, dicen aquello, dicen lo otro, pero ¿dónde está realmente eso ese Dios? ¿Sí? Dios no falla en su palabra. Una palabra que fue escrita allí bajo inspiración de hombre no tiene, no puede ser revocada, ¿sí? Pero hay que creer la palabra, ¿sí? Dios se manifestó en aquel tiempo para con aquellos profetas, sí, sí lo hizo. Y se manifestará y se seguirá manifestando, ¿sí? En estos tiempos, ¿sí? Quizá no de aquella forma, ¿sí? Como se manifestó para con aquel profeta, pero se seguirá manifestando. Yo no sé qué Dios hará, ¿sí? Un pasaje súper importante, Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, ¿sí? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, ¿sí? Yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés, ¿sí? Así muchas veces el Padre te va a decir, así dirás a los hijos de Israel, ¿sí? Yo soy, me envió a vosotros. Muchas veces Dios nos manda a hacer algo y tú dices, pero ¿cómo voy a hacer esto? Ellos no van a entender que fue Dios, que Dios fue el que me envió. Pero el Padre te dice, bueno, dile, yo soy, me envió a vosotros, ¿sí? Tú quizás no le vas a decir eso, yo soy, me envió, pero le vas a decir, bueno, mira, yo necesito esto porque yo
siento de parte de Dios, que esto tú lo podemos hablar y bueno, que es cómo podemos hacer para obtener esto, ¿sí? Si Dios te envió, Dios te va a dar eso que tú necesitas, ¿sí? Porque Él te envió. Dios te dice, si yo te digo, yo te envío, bueno, así como le dijo a Moisés, entonces hay que obedecer. Moisés le dijo, pero ¿qué le voy a decir? Entonces Dios le dijo, yo soy el que soy, ¿sí? Yo soy, me envió a vosotros, ¿sí? Entonces recordemos aquella historia, ¿sí? De el rey Saúl, como te decía. Rey Saúl fue puesto allí por Dios, ¿verdad? Él fue allí un hombre que fue puesto allí para reinar, ¿verdad? Pero por su desobediencia, él no cumplió del todo los preceptos, lo que Dios le había mandado y decidió pues sustituirlo, ¿verdad? Por otro hombre como fue David, el profeta Samuel. Ahora yo te pregunto, mira, lo tremendo, Saúl conocía al Dios vivo, ¿sí? Él lo conocía. Ajá, y después que se vio en una situación adversa, él comenzó a decir, voy a parafrasear, que o sea, Dios ya no le estaba hablando. ¿Por qué muchas veces Dios ya no nos habla? ¿Sí? Porque no estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Entonces decimos, pero es que ya no escucho la voz de Dios. Dios siempre habla, ¿sí? Pero Saúl ya no estaba escuchando a Dios. Entonces él comenzó como a angustiarse, a desesperarse. Y mira cómo terminó Saúl. Fue buscando consulta en una hechicera, ¿verdad? Y entonces, pero ¿qué es lo tremendo, no? ¿Cómo el enemigo nos puede llevar a niveles tan bajos, verdad? Después de conocer al Dios vivo, después de que Dios lo había puesto allí, en ese reinado, ¿verdad? ¿Cómo ahora se van a ir a consultar hechiceros, ¿sí? Buscando otra fuente, ¿sí? En esa fuente Dios no te va a hablar. No podemos decir es que, bueno, Dios me respondió porque fui allá al hechicero. No, Dios no te va a hablar por esa boca. Esa no es la voz de Dios, no, hermano. Esa no es la voz de Dios. Pero Saúl en su desesperación, acorralado porque ya iba a perder su reinado, ¿sí? Entonces buscó a esa hechicera, ¿sí? Pero él conocía al Dios vivo. Él sabía que Dios, el Dios de Elías, fue el que lo había posicionado allí para reinar. Que después decidió Dios sustituirlo por David, bueno, pero fue por su desobediencia. Él no obedeció los preceptos que Dios le había dicho, ¿verdad? Elías terminó batallando, como decía otro hombre de Dios, Elías con Jezabel, aquella mujer, ¿verdad? Que influenció a aquellos 450 profetas de Baal. No permitamos que el temor de una Jezabel que quiera atemorizarnos. En el sentido, Elías cuando derrotó a aquellos 450 profetas, ¿verdad? Luego se levantó Jezabel, envió un mensajero y le dijo a Elías, así como tú los derrotaste a ellos, voy a parafrasear, estoy parafraseando, yo voy a enviar para que te corten, ¿verdad?, la cabeza a ti también, ¿sí? Es decir, Jezabel lo quiso amedrentar, lo quiso le quiso dar a entender que él iba a morir. Elías se fue al arroyo, Elías le dijo al padre, bueno, padre, eso, mira, yo no soy, quítame la vida, yo no soy mejor que mis antepasados, ¿sí? Se vio atemorizado después que derrotó a aquellos 450 profetas, ¿verdad? Después de lograr aquella hazaña en Dios, ahora se ve atemorizado por esta mujer, ¿sí? Y Dios lo levanta nuevamente, envía un ángel y le dice, no, es que no se podía dejar atemorizar. Usted y yo fuimos escogidos y no podemos dejarnos atemorizar por ninguna Jezabel, por ninguna situación, por ninguna obra del enemigo que quiera venir en contra de nuestras emociones o en contra de nuestro ministerio. No, todo lo contrario, debemos estar firmes. Si ya hemos hecho hazañas, proezas, como hemos dicho, eso en Dios, entonces, como Elías que derrotó a aquellos profetas, no podemos ahora irnos a un arroyo atemorizado allí a escondernos de Jezabel. No, todo lo contrario, hay que seguir adelante, sí. Hay que seguir adelante. Mira, cuando el porcentaje de que ocurran las cosas es mínimo, sí, allí es donde se manifiesta el poder de Dios. Allí es donde el Dios de imposible se manifiesta. Por eso la palabra dice que Él se manifiesta en su debilidad. Allí habla de debilidad en cuanto a cualidades, a capacidad humana, pero también cuando habla de debilidad se refiere a situaciones, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos débiles por las situaciones que vienen en contra de nosotros, presionados, ¿verdad? Que nos hace debilitar nuestra fe, ¿verdad? Pero entonces es allí
Cuando somos débiles en la fe es que Él se manifiesta con su poder para aumentarnos nuestra fe, ¿sí? Cuando todo parece más pequeño, más chiquitico, Él se manifiesta en poder. El Dios de Elías se manifiesta en mayor poder que aquellos dioses de Baal, ¿sí? Cuando nos sintamos débiles, ¿tá? Por ejemplo, en nuestra fe, no acudamos a ellos dioses, a aquellos dioses de Baal, ¿sí? ¿Cuántos hombres, sí, de Dios, personas, ministros de Dios, Dios los sacó de allá, ¿sí? De aquel mundo, ¿sí? De aquellos dioses, de servir a aquellos dioses. Y cuando se siente débil en la fe, entonces dice, por es que ya Dios no me responde, parece que me dejó abandonado. Y entonces recurren allá a aquellos dioses de Baal. No, eso no es lo correcto. Dios quiere que te mantengas, no allá, ¿sí? No allá, no vuelvas allá, ¿sí? No mires hacia atrás, no vuelvas a tu pasado, sino mantente sirviendo al Dios vivo, ¿sí? Al Dios de Elías. Así que bueno, este era el mensaje, te bendigo y declaro y profetizo para con tu vida que te mantienes allí sirviendo al Dios vivo, al Dios de Elías. Al Dios y desechas aquellos dioses, aquellos pensamientos que te pueden inducir a que vuelvas allá a aquellos dioses ajenos. No le dé la gloria a dioses ajenos, no le dé la gloria al Dios de Baal, no en absoluto. Mantente firme en el Dios de Elías porque Él es tu refugio y no te va a dejar avergonzado ante ningún profeta y ante ningún Baal que quiera levantarse en contra de ti, mi amado hermano. Así que te bendigo. Chao, chao, bendiciones.